Hola mis amados hermanos y hermanas, una vez más con ustedes. Hoy nuestro Yeshua Hamashiach nos pregunta por qué no se volvieron a congregar. Hermanos, existen muchas excusas de los cristianos para no ir a la iglesia, para no congregarse. Cuando los pastores, los maestros nos hablan de la importancia de congregarnos, hay diferentes reacciones en los miembros de la iglesia. Hay quienes están de acuerdo y asisten fielmente a la iglesia, y también hay quienes no les parece que sea necesario y por tanto brillan por su ausencia. Hermanos, los que son fielmente miembros de una iglesia son los cristianos agradecidos por lo que el Señor ha hecho en sus vidas, en sus hogares, en sus hijos, en su trabajo, en su economía. Los desagradecidos, mi hermano, mi hermana, no les interesa dejar de ir un domingo, 2 domingos, llegan tarde a la iglesia, llegan malhumorados, no se comprometen con el Señor, le roban el diezmo, le roban todo lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Entonces, hermano, hermana, hay muchas razones, y estos son los pensamientos de algunos de ellos que no están de acuerdo. Hay quienes piensan que ellos no necesitan ir a su grupo o inclusive a la iglesia para orar a Yahweh, y argumentan que Yahweh está en todas partes y por tanto ellos pueden leer y orar en su casa. Tal vez eso está bien, hermano, pero la pregunta sería, cuando tú lees un versículo bíblico en el cual el Señor te exhorta, ¿tú lo digieres? ¿O tú dices, no, esa palabra no es para mí, es para el hermano? ¿Tú crees, hermano, hermana, que Yahweh te va a patrocinar tu mediocridad, te va a patrocinar tu pereza, te va a patrocinar que en tu somnolencia, hermano, hermana, al canalear hasta altas horas de la noche, dejes de asistir a la iglesia? ¿Crees que el Señor te va a patrocinar que tú, en cambio de ir a la iglesia, te vayas para un paseo o de shopping o hagas pereza en tu casa? No, mi hermano, mi hermana. Por eso allí estamos buscando un Yahweh de acuerdo a nuestra conformidad, pero no es el Yahweh que nos insta a que nos congreguemos. Por eso, hermano, hermana, Él deja escrito en su palabra en Hebreos 10:25, sin dejar de congregarnos como muchos acostumbran a hacerlo. Hermano, no se te pegue lo de tu hermano o de tu hermana. Si él sufre de pereza, sueño, cansancio, déjelo allá, hermano, hermana. En últimas, la salvación es individual. Otros piensan que ir a la iglesia con regularidad es señal de fanatismo, por tanto no asisten. Hermano, sería también lo mismo cuando tú tienes que comer todos los días. ¿Te dirían glotón, garoso, muerto de hambre? No, mi hermano, mi hermana, porque tu cuerpo lo requiere. Y así es en la iglesia, mi hermano. Entre más comamos el alimento espiritual, entre más abran la iglesia, mucho mejor, mi hermano, mi hermana. Asiste a la iglesia, asiste. Y aún otros piensan que como todo en exceso es malo, asistir mucho a la iglesia también debe ser malo. Hermano, hermana, te pregunto, ¿comer es malo? ¿Comer diariamente el desayuno, el almuerzo y la comida es malo? Cierto que no, mi hermano. Entonces, ¿por qué lo espiritual? ¿Qué es lo que te alimenta el espíritu para que tu cuerpo no peque? ¿Por qué no comes diariamente el alimento espiritual? Lamentablemente, hermanos, hermanas, hay muchos hermanos que tienen en poco congregarse con la iglesia y por esta razón se quedan en sus casas, en sus trabajos o se van a pasear. Este problema no es nuevo, hermano. Y hay muchos que suelen hacerlo. Ay, qué pereza, tengo que hacer oficio porque en la semana no hice nada. Pero hermano, hermana, ¿quién te está bendiciendo? ¿Quién te ha dado ese trabajo, hermano, hermana? Ve y dale gracias al Señor al menos 1 hora y media. Pero no, hermano, hermana, se van a pasear o prefieren estar, hermano, hermana, trabajando horas estas, cuando eso es muestra de que no le creen a mi Yeshua Hamashiach.
Si tú le creyeras a mi Yeshua HaMashiach, dice, yo voy a la iglesia y sé que ese tiempo que voy a ganar con Él me lo multiplicará con bendiciones económicas. Entonces, hermano, eso no es de ahora. No ir a la iglesia era ya un problema en el Nuevo Testamento. También había algunos de los cristianos en el primer siglo que hacían lo mismo, por lo cual el escritor de los Hebreos escribió estas palabras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hermano, hermana, la pereza, la apatía, la rebeldía para ir a la iglesia. Pero cuando es un paseo, hermano, hermana, inmediatamente corremos, ¿cierto? Se nos dice y se nos invita a la guerra espiritual en la iglesia. Pero qué pereza levantarme, qué pereza, está haciendo frío, está lloviznando. Pero es seguro, mi hermano, mi hermana, que si te dijesen de un paseo, no interesa la lluvia, la tormenta, tú llegas porque llegas. Tal vez no tengo plata para ir a la iglesia. Ay, no, yo por qué voy a ir a la iglesia a coger taxi, a gastarme lo que no tengo. Pero seguro, hermano, hermana, que si fuera un paseo, tú no tienes objeción en coger taxi. Tú no tendrías necesidad de decir, es que no me alcanza. Por el contrario, tú te vales, pero tienes que ir a ese paseo. Entonces, hermano, hermana, debemos congregarnos, es reunirnos como iglesia, pues en primer lugar, cuando nos reunimos como iglesia, tenemos la bendición. Congregarnos es estar reunidos en el nombre de Yeshua HaMashiach, porque la palabra dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Congregarse es perseverar, hermano. Así que los que lo recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermano, hermana, eso es congregarse. Pero hermano, no saque argumentos. Las excusas a diario nosotros las tenemos. No saque excusas para ir a la iglesia. Saque excusas para ir al motel, ir a la residencia, a la discoteca, de rumba, hermano, hermana. Pero hay muchas excusas por las cuales algunos cristianos no se congregan. Y le dicen mentiras al pastor, que es lo más duro. Tras de que no se congregan, le mienten al Señor y le mienten al pastor. Entonces, lo que algunos cristianos dicen, hice todo lo posible, pero no pude ir. Y la palabra nos dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otros dicen, no tengo tiempo, pero la palabra dice, todo tiene su tiempo. Eclesiastés 3:1. En la iglesia hay muchos hipócritas. Hermano, hermana, ¿por qué mira la paja de tu hermano y no la viga que está en tu propio ojo? Mateo 7:3. Gano poco y por tanto tengo que trabajar los domingos. Hermano, la palabra dice, no os afainéis qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿Sí ve, mi hermano, mi hermana? Yo me reuní en mi casa con mi familia, no dejando de congregarnos, o sea, en la iglesia, como algunos tienen por costumbre. Anoche me desvelé y me quedé dormido. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Otros dicen, amanecí muy cansado y me quedé a descansar. Dice la palabra, venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo os haré descansar. Otros dicen, como excusa, los hermanos no me quieren. Pero dice la palabra, porque de tal manera amó a Yahweh al mundo. Otros dicen, ir demasiado a la iglesia es malo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ofrendo bien, creo que tengo, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces Dios no se enoja si falto de vez en cuando. Hermano, hermana, Él se enoja. No tomarás el nombre de Yahweh en vano, porque no hará por inocente Yahweh al tomarse su nombre en vano. Entonces, hermano, no es fácil vivir la vida cristiana, dicen algunos, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, hermano, hermana, ahí te sopeso bíblicamente las excusas de los cristianos. Hay algunos que van solamente para que lo liberen, para que hagan sanidad, pero nada más. Se olvidan de la iglesia. Hermano,
no deje de congregarse. Congrégate. Chalón, chalón, chalón.